Son para una persona, ¿no? Sí. Bueno, hay lugar para dos. Bueno, después de dar muchísimas vueltas, vamos a bajar a la cala. Hemos dado vueltas más o menos por 1 hora y media. Pero bueno, cosas que pasan. Listo. Al fin llegamos 1 hora y media de vuelta. 1 hora y media. Estamos en el mismo lugar, Cele. Como 3 horas. Estamos en el mismo lugar donde vinimos hoy. Pero bueno, lo único bueno es que conseguí estacionamiento ahí cerquita. Pero estamos altos. Sí, debe ser que luego baja. Mira la cueva. Acá está lindo para venir a comer de picnic. Bueno, al fin llegamos. Joder, macho. Qué buena. Está buenísimo todo. No, vale la pena. ¿Dónde vamos? ¿Y vamos a buscar lugar por ahí o no? Ah, hay otro perro ahí. Hay otro perro. Ah, el de los chicos. Ah, no hay nada. Ah, buscamos otro lugar. Bueno, ayer estuve de excursión con mi hija, con Celeste y con Seo, que es su perrito. Fuimos a Benitachell, Alicante, en una de sus calas, Cala Los Tiesos, muy lindo lugar. Es un poco complicado el acceso, hay que dejar el coche más o menos
y caminar unos 20 minutos sobre un sendero donde hay muchas piedras, muchas rocas, árboles. Subida, bajada es un poco complicado. No es fácil el acceso, y lo que esto hace que no haya tanta gente. Hay muy poca gente, así que está muy bueno. El agua está limpita, está hermosa, clarita. Lo pasamos muy lindo. No pude hacer mucho video, no pude hacer un reportaje, más que nada porque quería disfrutar el tiempo con mi hija y con Seba. La pasamos muy bien, salimos de Valencia a las 9 de la mañana más o menos, y yo volví a mi habitación a las 1:30 de la madrugada. Fue un día bastante agitado, pero estuvo muy bien. Lo pasé hermoso con mi hija, un momento muy lindo. Hace mucho que no pasábamos un día entero juntos, los dos solos, y la verdad que la pasamos muy lindo. Aquí les muestro algunas imágenes que logré registrar, pero muy limitado. No quería estar pendiente de videos, ni del móvil, ni de nada. Lo bueno que tiene esa cala es que no hay señal, no hay cobertura de ninguna compañía. Entonces hace que estés disfrutando del momento, del lugar, de las vistas, del sonido, de los olores, de todo. Así que súper recomendable por el lugar, y más que nada recomendable también por esto de que no hay cobertura. Así que te obliga a estar disfrutando del paisaje. Una locura, ¿no? Pero bueno, espero que disfruten el video. Es un video solamente recopilando imágenes. Creo que el que más guapo salió de todos es Seba, que es hermoso. Bueno, espero que disfruten el video, que tengan buen fin de semana.